Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La nota introductoria es presentada gracias a Larache y compañía, ahora en San Pedro Sula con su tienda más grande. ¿Debe o no seguir el diálogo nacional considerando la llegada de expertos de la OEA en materia electoral? Una inquietud planteada alrededor de los esfuerzos para dar solución a la crisis política que se desencadenó después de los sufragios generales de noviembre del 2017 en Honduras. Las elecciones de ese año marcaron una continuidad del proceso electivo del 2010 en el que se proclamó presidente de la República al candidato presidencial del Partido Nacional Porfirio Lobo Sosa, en los que, al igual que en el actual, el Partido Libertad y Refundación Libre denunció que hubo un fraude propiciado por el Tribunal Supremo Electoral. En ese entonces, las denuncias de transgresiones electorales como censo con más de 1 millón de electores muertos o viviendo en el exterior, cambios de domicilios, venta de credenciales, manipulación de libros o de actas se agregaron al firmamento de problemas políticos que desde 2009 se agudizaron y padece el país. Tras el mandato de Lobo Sosa no hubo reformas electorales significativas y tampoco la Fiscalía de Delitos Electorales brindó resultados contundentes al respecto. En enero del 2013 asume la presidencia de la República en su primer mandato. El candidato nacionalista Juan Orlando Hernández nuevamente llega al poder precedido de fuertes denuncias de fraude y cuestionamientos a la estructura orgánica del TSE y al Registro Nacional de las Personas, ocasión en la que se gestó la crisis postelectoral del presente y en la que miles de hondureños salieron a las calles en demanda de justicia y transparencia electoral, dejando un saldo de más de 2.000 millones de lempiras en pérdidas económicas y daño severo a la estabilidad política que seguimos arrastrando al día de hoy. En búsqueda de soluciones, el 28 de agosto anterior, con presencia de los principales partidos políticos y apoyo del sistema de las Naciones Unidas, se lanzó el diálogo político como un primer paso para construir un mecanismo de entendimiento y solución de la controversia. Sin embargo, desde un inicio el proceso sufrió la debilidad de la exclusión del Partido Libre y la actitud dubitativa de los liberales, imbuidos en su propia crisis institucional. Primero dijeron no y después sí al diálogo, pero finalmente quedaron a la expectativa de definir esta semana su renuncia definitiva al diálogo. Con esas ambigüedades y dicotomías, hace un par de semanas el Congreso Nacional firmó un convenio de apoyo con la Organización de Estados Americanos para el envío de una misión de expertos electorales a fin de emprender la transformación del sistema nacional y asegurar el desarrollo de la democracia en el país. La firma del convenio, calificado de histórica y magnífica oportunidad que permitirá a la OEA hacer un diagnóstico y recomendaciones al Congreso Nacional para realizar reformas electorales y elaborar un nuevo sistema de identificación nacional fiable, transparente y seguro. El arreglo establece que consultores de la OEA vengan al país a entrevistarse con líderes del arco político local para acopiar insumos que quedarán contemplados en el documento final que la Cámara Legislativa deberá aprobar para convertirlas en ley de la nación. Metafóricamente, el arreglo con la OEA es una vertiente con suficiente grado de inclinación, determinado en el poder de decisión que en la última instancia compete al Congreso Nacional, como para ratificar que es ahí el lugar indicado donde se legislará y decidirán las tan ansiadas reformas políticas de cara a las elecciones generales de noviembre del 2021. La nota introductoria fue presentada gracias a Larache y compañía, ahora en San Pedro Sula con su tienda más grande. Buenos días, gracias por estar en la entrevista. Mis invitados de esta mañana, el abogado Germán Leixelar. Bienvenido, Germán. Gracias, un placer, Raúl, gracias. El licenciado Ricardo Rodríguez. Buenos días, Raúl. El ex canciller Ernesto Paz Aguilar, ¿cómo está? Buenos días, Raúl. Mucho gusto. Reformas electorales, la OEA, el diálogo. Ese diálogo lleva meses y no arreglan nada. Ricardo, ¿qué pasa con el diálogo? Bueno, en primer lugar, saludo a mi buen amigo Germán Leixelar, hijo, y a mi ex profesor, compañero
docente en las aulas de la Universidad Nacional, el doctor Ernesto Paz Aguilar, y saludo al pueblo hondureño. Fíjese que estaba revisando algunos artículos que publiqué a inicio del año, justamente sobre el tema del diálogo, que es una necesidad definitivamente. Y el diálogo debe ser un ejercicio permanente. Y se dialoga, sabemos que se dialoga, que los mandatarios dialogan, que la sociedad civil dialoga, los partidos dialogan, la empresa privada dialoga. Pero estamos hablando de un diálogo incluyente, un diálogo nacional. Y creo que el diálogo, el esquema, la metodología y el esquema del diálogo tal como se planteó desde un inicio tuvo algunas debilidades. Y creo que esas debilidades han ido en el camino agudizando o dificultando, mejor dicho, el avance de este diálogo. El hecho de que un partido muy importante como es el Partido Libre no esté ahí en el diálogo también le restó mucha fuerza. La ausencia de los partidos pequeños también le restó fuerza, y eso sabemos que fue un sector de los partidos que están ahí participando en la mesa de diálogo que se oponían a que los partidos pequeños estuvieran. Lo que quiero decir pues es que el diálogo, que es una necesidad después de la crisis postelectoral, siento que falló en algunos aspectos de su concepción, y esos fallos se han traducido en todas estas demoras, estas sube y baja que hemos tenido durante pues prácticamente todo el año. Hay momentos que prácticamente está muerto, luego revive, bueno, en fin, no hay resultados concretos. Hoy estamos pues de frente a una incertidumbre, y yo le agrego también qué va a pasar con los acuerdos a los que se llegue ahí. Esos acuerdos se van a tener que discutir en el Congreso Nacional, qué va a pasar. O sea, también hay una desconexión, hubo una desconexión entre el diálogo, las mesas de diálogo con el Congreso Nacional. Si ahí se van a tomar decisiones que necesariamente tienen que pasar por el Congreso Nacional. Así que hay una serie de diseños de este diálogo que creo que hizo falta menor sectarismo por los que están en la mesa, y una mayor visión por parte de los técnicos de Naciones Unidas para prever muchas de las fallas que actualmente estamos viendo. Eso es lo que veo de origen de los problemas que se dan en el diálogo. Germán, ¿qué piensa usted? Pues además de sumarme a las apreciaciones del amigo Edgardo, pues yo le daría un componente mayor, ¿verdad? El tema de la voluntad política que tienen los sectores. Definitivamente concuerdo en que el diálogo es esencial. El diálogo es humano, el diálogo es político, el diálogo es la diferencia entre barbarie y evolución y civilización. Entonces no podemos permitirnos seguir desarrollando las situaciones del país sin sentarnos a dialogar, pero coincido, no es un diálogo real, es un diálogo en el cual siento hay manipulación, siento en determinados momentos hay una tomadura de pelo ya en este asunto, en el sentido de que sirve para exacerbar así la megalomanía de algunas personas, se le entrega demasiado control a determinados sectores, luego dependemos enteramente de los que vengan del exterior. No, miren, yo siento que aquí ya basta de una serie de cosas. La ideología no tiene fronteras en relación a las necesidades de la gente. Si la gente tiene hambre, si la gente necesita educación, si la gente tiene necesidad de medicamentos, de trabajo, etcétera, la ideología es irrelevante. Y la ideología solo puede funcionar si entendemos que la sumatoria de las distintas ideas de los sectores del país, en un diálogo, como dijo Edgardo, incluyente, donde estén representados todos los sectores, absolutamente todos, porque todos tenemos algo que aportar, todos tenemos una necesidad, todos tenemos un enfoque, y la sumatoria de esas ideas como hondureños es la que nos puede llevar a salir adelante en este asunto. Esas serían las apreciaciones iniciales que daría. Sí, es canciller don Ernesto Paz. Bueno, este diálogo, que se van, que se vienen, que se sientan, que no quieren, que no deciden nada,
Me decía Samantha el otro día, ese diálogo sirve para que los extranjeros vengan a pasarla bien en Honduras. Doctor, ¿qué piensa usted de esto? Mire, ya llevamos ¿cuántos meses de diálogo? Todo el año, 10 meses. 10 meses. 10 meses, en efecto. Gente como ustedes tres, pensantes, que pueden orientar de verdad. Yo el viernes decía, ¿para qué ha servido ese diálogo? Doctor. Muy buenos días a los compañeros. Yo quisiera decir en primer lugar que esa iniciativa de diálogo no nace de las fuerzas interiores de Honduras, nace en el vientre del Departamento de Estado de los Estados Unidos y tuvo o tiene como propósito, en primer lugar, legalizar y en segundo lugar, legitimar el gobierno del gobernante Hernández. Ese es el punto de partida. Comparto con usted, esa es una buena jugada del Partido Nacional, es esta el diálogo. Exactamente. Tener entretenida a la gente. Pero yo insisto, esa iniciativa nace en el vientre del Departamento de Estado de los Estados Unidos para legalizar y legitimar el gobierno surgido del 29 de noviembre del año pasado. En segundo lugar, recuerde de que la OEA recomendó, propuso, sugirió la celebración de nuevas elecciones en nuestro país para dilucidar de una vez por todas el tema del fraude. El comunicado del Departamento de Estado o de la Casa Blanca, no sé de quién, de una señora de apellido sueco que está ahí, el texto de ese documento lo que dice es que se reconoce el gobierno de Juan Orlando Hernández. Número 2, se sugiere el diálogo nacional. Y número 3, que la oposición haga uso de todos los recursos del derecho interno hondureño para que se resuelva de una vez por todas este tema, esta crisis. Resulta que hoy, 29 de octubre del año 2018, la Corte Suprema de Justicia no ha dicho absolutamente nada. La oposición metió, ustedes lo saben, recursos para pedir la nulidad de las elecciones y hasta el día de hoy, ya pasaron más de 10 meses, no hay respuesta, no hay reacción de la Corte Suprema de Justicia, que es la máxima instancia. Lo mismo podemos decir del Tribunal Supremo Electoral, que no hizo absolutamente nada para revertir el fraude. Y el señor Luis Almagro, secretario general de la OEA, sí engañó al pueblo hondureño, ahí sí hay tomadura de pelo, miren, tomadura de pelo a la oposición, porque hasta el día de hoy la Organización de Estados Americanos tampoco ha aprobado ni improbado los famosos informes que elaboraron las comisiones que vinieron aquí a supervisar el proceso electoral. ¿Qué es lo que podemos sacar de esto? Mire, la conclusión es que Honduras y sus gobernantes son percibidos como gobernantes de repúblicas bananeras, en el peor sentido que eso tiene. Porque vea usted, todas las elecciones que se han producido en América Latina después del 29 de noviembre del 2017, todas esas elecciones se resuelven en menos de 24 horas, en horas. Lo vimos anoche en Brasil. Brasil, 3 horas después, ya hay presidente electo, ya se reconoce quién es el nuevo presidente, voto electrónico, no hay problemas de violencia política, el pueblo brasileño dio una muestra de civismo, pero lógico, Brasil es la 8ª economía del mundo, es el 4º país más grande del mundo,
Entonces con Brasil no se juega, ni con el pueblo brasileño. Pero aquí en Honduras lo que estamos viendo es un circo, porque ese diálogo en realidad no ha producido resultados tangibles. Cierro con esto. Me parece a mí que el ex candidato de la Alianza cometió un error, cayó en una trampa de irse a ese diálogo. Número uno, el ingeniero Narrala debió haber pedido, exigido, golpeado en la mesa de negociación, decirle, mire, devuélvame el partido y yo me siento con ustedes a dialogar. Porque ahí lo que hubo fue un asalto a mano armada en contra del partido. ¿Qué le faltó a Narrala ahí, doctor? Me parece que le faltó carácter, firmeza. Valor. Fuerza. Exactamente, porque mire, eso es un robo y lo demostró el pueblo hondureño en las elecciones. La señora que iba de candidato sacó 3,000 votos, pero tenía 36,000 representantes en las mesas electorales y ahora le van a dar como 10 millones de lempiras por deuda política. ¿Cómo le llama eso usted? Eso es corrupción, señores. Conclusión, ¿qué podemos hacer o qué debemos hacer? El diálogo ya tiene 72 horas de vida, según el documento que firmaron. Libertad y Refundación lo anunció. Ese diálogo nace muerto, porque no hay, yo no diría voluntad política, abogado Leicelar, sino que hay mala fe del partido de gobierno. Mala fe porque no quieren avanzar, no ceden un centímetro. ¿Sabe qué pienso yo? Mire, hay 22 muertos, doctor, pero hay presos políticos. ¿Sabe qué pienso yo? Y dicen de que no quieren, que de aquí no debemos hablar de amnistía. Y le dieron amnistía a la gente que dio el golpe de Estado. Vivos los nacionalistas armando de diálogo. Lanas es que son. Lanas. Entonces seamos serios. Mire, yo comparezco. Se ríe, Ricardo, ¿qué hace? Mire, yo comparezco a este plató, como dice Ramos Soto, con un propósito de encontrarle salida a la crisis que tiene Honduras. Hoy en la mañana yo me desperté con la noticia que ya mataron a otro migrante hondureño, de esa emergencia humanitaria que hay. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Que quiere meter presos, dice, a los instigadores de las caravanas. Pues que va a meter presos a toda la gente que sufre hambre, que sufre la inseguridad, que sufre todos los problemas que tiene nuestro país. Andan buscando el ahogado río arriba, como se dice. No, seamos serios. Honduras necesita una salida. Hoy estamos cumpliendo 20 años del Mitch y somos más pobres, más violentos y más corruptos. Eso lo dijo una ONG de Costa Rica, y con eso cierro por el momento. ¿Qué puede ser más conveniente para Honduras? ¿Continuar con el diálogo político que ha sido pura paja, como dijimos los hondureños, o que no muestra avances, o tomar el camino de las reformas electorales, Germán? Bueno, yo insisto, el diálogo es la diferencia entre civilización y barbarie. El diálogo es urgente, es necesario, y yo diría que aunque sea pura paja y aunque el doctor no coincida en el tema de la voluntad política, yo creo que se trata de voluntad política, es esencial. Yo pues tomaba nota de lo que él decía, y bien podemos aducir que nació en el Departamento de Estado, podemos aducir que nació para justificar un supuesto fraude. Digo supuesto porque yo no tengo los elementos para afirmar que lo fue o no lo fue. Es decir, yo creo que tenemos que darle un espacio a las instituciones y a la seriedad que tienen los temas, porque si cada afirmación que hacemos, solo porque tenemos una percepción, por muy clara que sea y por muy evidente que sea, no podemos terminar convirtiendo en verdad algo que todavía no ha sido comprobado plenamente, porque eso es demostrar y seguir perpetrando eternamente la ausencia de un sistema que funcione. Lo digo con todo el respeto. Más allá de eso, también siento yo, y no sé si es una percepción, pero siento yo que hay una falta de
que esa lucha permanente que hay entre los partidos o las fuerzas políticas de limpiarse todo el polvo que tienen de toda la parte que han hecho, echándole la culpa al nuevo o al de turno, no nos lleva a ningún sitio. Entonces, yo siento que se ocupa no solo voluntad política, se ocupa también madurez política, se ocupa, qué sé yo, tomar la responsabilidad que todos tenemos y sentarse a dialogar, pero de verdad, poniendo a Honduras enfrente. Porque yo siento que, independientemente de que pueda ser una jugada o no del Partido Nacional o del partido de gobierno, como decimos en este momento, yo siento que el diálogo está ahí como una opción. La pregunta es, ¿por qué razón voy a permitir siempre que el gobierno de turno sea el que mueve todos los hilos? Miren, yo creo que a lo largo de la historia las sociedades han demostrado muchas cosas. Un pueblo genuinamente unido no lo detiene nada. Y yo Como la caravana. Como la caravana. Entonces, ¿a qué vamos? ¿Qué es lo que quiero señalar con esto? Que el pueblo nuestro está dividido. Y está dividido precisamente en todas esas fracciones políticas que mueven determinados sectores de la sociedad en intereses mezquinos y de ellos específicamente. Y al final es el pueblo hondureño y toda la sociedad hondureña la que por los intereses de algunos que lograron alcanzar determinadas posiciones políticas se ríen de todos nosotros, porque a la hora de cenar, a la hora de repartirse los temas de poder, a la hora de hacer todas esas cosas, siento yo que todos ellos están sentados en la misma mesa. Y sin embargo, aquí estamos 3 personas dialogando, invitados por Raúl, que creo que son más las cosas en las que coincidimos que en las que no coincidimos. Pero si entra el factor político, estoy seguro que no nos vamos a entender. Y eso no puede ser. Yo siento que mientras sigamos cayendo en esa conducta, lo único que va a hacer el país es material para que no podamos avanzar. Aquí estaba tomando notas. ¿Qué es lo que necesita un país para crecer, avanzar y tener un desarrollo sostenible? Una educación sólida, una infraestructura adecuada, una equidad en el sistema en general. Y cuando hablo en el sistema en general hablo de todo, que la equidad se manifieste para las grandes mayorías y no para sectores privilegiados, como es muy común lamentablemente en nuestro país. Una estabilidad económica, una integración de todos los sectores de la sociedad en un objetivo nacional, una estabilidad política y obviamente una eficiencia tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces quedémonos con esos 2 últimos elementos. ¿Cómo vamos a encontrar estabilidad política si a los políticos de turno o a los políticos del gobierno de turno o a los políticos del gobierno que salió y ahora con la intención de esta apertura legal, ilegal, no justificada o no justificada, aunque estamos claros que la reelección hasta el día de hoy no es legal en el país, a pesar de que ya tenemos un presidente reelecto? ¿Qué pasa? Ya esto nos abre una segunda oportunidad para volver a la guayaba que tanto me gustó, ¿va? Y es esa guayaba que los políticos, siento yo, durante muchos años han venido consumiendo a costa de todos nosotros. ¿A Mel se está refiriendo? A todos. No me refiero a uno en particular, me refiero a todos, porque siento que todos los gobiernos en general han obedecido a determinado momento, a determinado grupo, y ese es uno de los puntos. Vaya, por ejemplo, tu pregunta, Raúl, muy a propósito. Uno trata de mencionar una responsabilidad colectiva de la clase política y siempre aparece un sector. Usted está atacando a Mel, o usted está defendiendo a Juan Orlando, o usted está... No, yo creo que tenemos que romper ese esquema y olvidarnos de que si estoy atacando o defendiendo a alguien, Honduras es nuestra. Honduras es de los hondureños y somos los hondureños los que estamos pagando las consecuencias de todas estas malas políticas que han llevado a lo largo de los años todos los partidos. Y no quiero quedarme solo con la nota negativa. Sin duda que todos los gobiernos han tenido alguna cosa positiva, algún granito de arena que han aportado a lo que es el desarrollo del país, pero en términos generales
Si sumamos todo lo que ha ocurrido, los resultados finales y lo que estamos viviendo a nivel político, definitivamente algo está mal. ¿Debe finalizar ese diálogo? No, definitivamente que no. Fíjese que con los errores de diseño que hubo originales y el hecho de que 3 fuerzas políticas ahí representadas, el Partido Nacional, el Partido Liberal y un partido en formación como es el de Salvador Narrala, creo que ese error de diseño, que fue definitivamente responsabilidad de estos 3 sectores políticos y no de Naciones Unidas. Naciones Unidas ahí jugó un papel, me parece a mí, muy pasivo frente al hecho de no haber incorporado otras fuerzas políticas a ese diálogo. Entonces, frente a esta realidad, se impone la creatividad. No sé hasta qué punto, me imagino que van a tratar de llegar a un final más o menos decente o por lo menos que justifique estos 10 meses de diálogo. Sin embargo, la pregunta también, el planteamiento que yo he estado manejando desde hace varios meses atrás es el siguiente. Los productos a los que llegue este diálogo, estoy seguro que habrán algunos que no se va a poder llegar a acuerdos, como por ejemplo, si hubo fraude o no hubo fraude. Eso no se puede llegar a un acuerdo en esa mesa. Es imposible. Pero sí se pueden llegar a otros acuerdos, como las reformas electorales. Eso tiene que ir al Congreso. Allá se tiene que hacer otro diálogo. Otro diálogo. Ahí es donde yo digo que hubo un fallo de diseño, ¿verdad? Porque va a haber una repetición de lo que ya se discutió y no sería correcto y no lo veo viable que les manden los proyectos y ciegamente los diputados firmen o aprueben solo porque se discutió en esas mesas de diálogo. Entonces, no debe terminar. Creo que esto va a continuar en el Congreso Nacional. Por lo menos estoy viendo en el escenario que lo que se va a rescatar de ese diálogo son las reformas políticas electorales. Eso sí lo veo como el producto, no de, bueno, sí, quizás de esa mesa, pero el producto de la necesidad imperiosa que tiene el país de no ir al próximo proceso electoral con las mismas reglas de juego. Yo quiero introducir aquí un elemento, por si acaso nuestro coordinador de este foro, Raúl Valladares, no lo introduce, y es el invitado que usted tuvo en esta mesa la semana pasada, el honorable y distinguido expresidente don Carlos Roberto Flores Facusé. Una de las cosas que planteó el expresidente Flores en este plató, como dice el doctor Paz Aguilar y el abogado Ramos Soto, a quien saludo cordialmente, planteó la necesidad de un acuerdo nacional para revisar el modelo económico en Honduras. Fíjese que casi no se le ha dado seguimiento, casi, pero en otro país eso hubiera sido, ¿verdad?, agarrar como esto de la caravana, ¿verdad?, de todos los días. Ese planteamiento, lamentablemente, para el pueblo y para el país, no fue lo suficientemente valorado por la prensa nacional. Y a mí me parece, y lo hemos platicado con mi buen amigo Germán Leicelar Hernández, aquí presente, y otros buenos amigos, de que a la par del diálogo político electoral debía haber un diálogo económico y social. Fíjense que a mí me cayeron las avispas en un canal de la oposición, allá por el mes de febrero, marzo, en UNE TV, sí, el canal de Mel, en el canal de Mel me aplastaron en las redes sociales, diciendo que yo estaba loco, que aquí lo que había era una crisis política, nada más. Pero mire, me aplastaron. Amigos míos, analistas políticos, ¿verdad?, han dicho de que no, este es un problema político, ¿verdad? Yo les digo, si la política no es más que el reflejo de la economía de una sociedad. Es la expresión concentrada de la política. Claro, o sea, la crisis política en Honduras es el reflejo de la crisis económica. ¿Cómo vamos a atender
la manifestación de una enfermedad si no atendemos la enfermedad? La enfermedad en Honduras es la crisis económica, la gran desigualdad que crece cada vez más entre el pueblo. Una pequeña élite que se enriquece cada día más con los negocios que se hacen con el Estado y una gran mayoría del pueblo que ya no puede vivir. Ahí están las caravanas, ¿verdad? Ahí están las caravanas. Entonces, Raúl, quiero rescatar y pedirle a Raúl Valladares aquí públicamente que le dé seguimiento al planteamiento del ingeniero Carlos Flores en esta misma mesa. Es necesario un diálogo y acuerdos. Estoy de acuerdo con los acuerdos políticos electorales, pero también hay que entrar a discutir los grandes problemas económicos y sociales de Honduras. Y tiene que ver con el modelo, un modelo de capitalismo clientelar, como le quisiera llamar, capitalismo clientelar, de darle los contratos a 5, 6 o 7 empresarios y el resto que vean cómo hacen. Entonces, es importantísimo no dejar morir el diálogo, relanzarlo, ver cómo se logra rescatar algunas cosas positivas, pero inmediatamente tenemos que entrar, como dice el expresidente Flores, a acuerdos, a diálogos que nos conduzcan a revisar el modelo económico de nuestro país, que ahí está la causa de todos nuestros problemas políticos y de seguridad y de otro tipo que se dan en nuestro país. Doctor. La conclusión que uno saca es que hoy en día en Honduras hay tantos espacios de diálogo y no hay diálogo. Mire, en primer lugar comenzó ese diálogo, recuerde usted, por iniciativa de las fuerzas políticas hondureñas, con la luz verde del Departamento de Estado de los Estados Unidos a nivel de Naciones Unidas. Luego apareció el tema del Congreso Nacional, otro espacio de diálogo. Ahí se dijo de que las atribuciones del Congreso Nacional son indelegables, cosa que es cierto, está en la Constitución. Es correcto. Y en tercer lugar, se abrió otro espacio de diálogo en la Organización de Estados Americanos desde hace rato, y que se firmó una consultoría, ¿verdad?, por una cifra millonaria para que aporte un insumo más. Digo un insumo más porque ya hay varios. Tribunal Supremo Electoral presentó una propuesta de ley electoral. La Asociación para una Sociedad Mejor, la ASJ, la de Hernández, presentó otro documento. Algunos expresidentes del Tribunal Supremo Electoral también entregaron, mire, ahí hay, por lo menos, hay 5 documentos. Y con el que va a hacer la OEA, en 60 días van a ser 6, que dicho sea de paso, cuesta un ojo de la cara y la mitad de otro. $249,000, o sea, más de 6 millones de lempiras. En fin, hay diálogos bilaterales, es decir, hay diálogos entre las diferentes fuerzas políticas, y ahí cabe aquella frase: para entender esto de diálogo bilateral, uno tiene que entender que en política hay diálogos abiertos y diálogos cerrados, hay diálogos públicos y diálogos reservados. En el lenguaje cotidiano, aquí se decía, fulano de tal tiene diálogos o arreglos debajo de la mesa con fulano de tal. Bueno, eso se llaman diálogos bilaterales, que no son del público conocimiento, pero tienen como propósito el ejercicio del poder. Lo que uno tiene que entender es que el diálogo no tiene un fin en sí mismo. Un diálogo necesita naturalmente producir resultados y en tiempos determinados.
Mire, en derecho internacional existe un principio que se llama de la pacta sunt servanda. Los estados, cuando tienen un conflicto, cuando tienen una controversia, ellos, en primer lugar, tratan de dialogar de manera bilateral. Si no se entienden, entonces buscan mecanismos de solución de conflictos que son generalmente alternos. En este caso es la mediación. Pero un conflicto político de la naturaleza que tiene Honduras, existen varias formas. El Partido Libertad y Refundación, en su posicionamiento político del 7 de febrero del 2018, ahí se establecieron cuáles eran las consideraciones de Libre para asistir a ese diálogo. Hasta el día de hoy, mire, ninguna de las 7 cosas se ha cumplido. Y entonces no hay razón para estar en ese diálogo que se anunció que iba a fracasar, como en efecto fracasó. O ha fracasado hasta este momento. Pero yo quiero señalar algo más. Mire, primero lo primero. Ahí se pidió depuración del Censo Nacional Electoral. Bueno, ya dimos un paso. Pero ¿cuál ha sido el resultado? Dividir más al Partido Liberal. No sé si me captan la idea. Pero mire, el hecho de que las fuerzas políticas de Honduras se pongan de acuerdo en intervenir el Registro Nacional de las Personas, que cada día que hurgan ahí hay más corrupción, dicho sea de paso, ¿no? Y hay unos interventores que están tratando de enderezar eso. Pero ese es el primer paso. Pero ese primer paso, ¿qué es lo que produce? Una división en el Partido Liberal, uno de los partidos más golpeados por el golpe de Estado del 2009. Segundo lugar, estamos de acuerdo que es difícil la reconciliación nacional si hay presos políticos que se producen en cualquier crisis política. El golpe de Estado del 2009 produjo personas que violaron la Constitución y por eso se dio una amnistía. El general Vázquez Velázquez y todo su equipo fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia vía un juicio que les hicieron y además de eso por el Congreso Nacional. El abogado Ramos Soto fue uno de los redactores de esa amnistía. Ahora, ¿por qué razón se oponen a que haya esa amnistía? Mire, sin amnistía no hay reconciliación y el diálogo va para largo. La conclusión de todo esto es que, ¿cuáles son los escenarios que tiene Honduras? Miren, primero, la oposición estaba pidiendo que se repitieran las elecciones. No se repitieron. En segundo lugar, se está pidiendo que adelanten las elecciones. Tampoco, dicen que no quieren. Y lo único que se saque en limpio es que hay unas reformas electorales que se van a hacer vía diálogo o en vía de estos 3 de los diferentes espacios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ya el Partido Nacional propone de manera un tanto folclórica una 4ª urna para el 2021. O sea que eso es únicamente para ganar tiempo. Pero entre los gitanos no se tiran las cartas, ¿verdad? No se leen las cartas. Esa ranchera ya la sabemos, ¿verdad? Ya sabemos para dónde va eso. Entonces, ¿qué es lo que le queda a nuestro país? Mire, o convocamos a una Asamblea Nacional Constituyente después de haber hecho estas reformas electorales, o adelantamos las elecciones. Esos son los escenarios. Sobre eso podríamos pronunciarnos, ¿verdad? ¿Qué es lo que se ve de cara al futuro? Bien, voy a hacer una pausa, pero antes nuestros aliados de Azteca Guatemala nos tienen un reporte detallado de lo que ocurrió en la frontera entre Guatemala y México, que lamentablemente dejó una persona muerta. Vamos con Azteca Guatemala. De inmediato nos enlazamos con el periodista Milton Jacks de Azteca Guatemala hasta el puente Rodolfo Robles sobre el río
Suchiate para conocer cómo está esta zona fronteriza entre Guatemala y México a esta hora de la mañana en relación a la caravana migrante que ya comienza a aglutinarse en ese puente para cruzar a México. Vamos entonces, Fabricio. Un cordial saludo para todos nuestros televidentes. Continuamos sobre el puente Rodolfo Robles en Tecunumán, San Marcos, Guatemala, para poder darles detalles de cómo amanece tras el incidente que se registró este domingo. Enfrentamiento entre hondureños y policías guatemaltecos y también mexicanos. Ya se observa pues mayor tranquilidad. Hay aproximadamente un grupo de 150, 160 personas que están en el portón de la frontera con México. Están a la expectativa de qué va a suceder. No ha salido ninguna autoridad, solo se observan policías federales. Lo que sí es importante destacar que pues se reforzó con mayor fuerza el portón. Se le ha colocado púas para evitar que sea derribado como se dio este domingo. También hay piedras, hay basura a lo largo de este puente, y también es oportuno mencionar que sobre el río Suchiate hay pues la seguridad de la Marina que busca evitar la movilización ilegal, pero también queremos hacer referencia sobre los baños públicos que se encuentran flotando. Estos habían sido colocados sobre el puente Rodolfo Robles, pero ahora pues ya están flotando en el lugar antes mencionado. ¿Qué se registró también ayer? Se tiene el reporte de 25 personas que fueron trasladadas a un centro asistencial. Estas pues resultaron heridas tras el incidente. También una persona falleció y fue identificada como Henry Díaz, de 26 años, de origen hondureño. Él pues fallece en la movilización hacia el centro hospitalario, y este fue el panorama que ha quedado tras este incidente. A lo largo de todo el puente Rodolfo Robles también hay familias desplegadas más al fondo, es decir, del lado de Guatemala, para pues estar alertas a qué es lo que va a suceder. Esto es el panorama que se ha registrado. Por último, también eso queremos destacar que las autoridades de Ayutla han enviado un comunicado de prensa, el cual le piden a la población de Ayutla que no salga a cierta hora, que a partir de las 8:30 de la noche pues cierren los comercios para evitar cualquier incidente. Mayor presencia de la Policía Nacional Civil, mayor presencia del Ejército de Guatemala sobre los puntos de principal transitar de las personas en el municipio de Tecunumán, San Marcos, Guatemala. Esta es la información a esta hora. Regresamos con ustedes al set principal. Muy buenos días. Bien, nuestros aliados de Azteca Guatemala nos tienen un reporte también detallado de lo que ocurrió en la frontera entre Guatemala y México. Murió un migrante. Adelante, Azteca Guatemala. Este domingo todo parecía normal. Los aproximadamente 3.000 migrantes hondureños que se encontraban en la plaza central de Ayutla, Tecunumán, en San Marcos, decidieron continuar su camino hacia Estados Unidos y se desplazaron hasta llegar al primer anillo de seguridad de la frontera entre Guatemala y México, pero fueron recibidos con un contingente de atimotines de la Policía Nacional Civil. La espera parecía eterna, el calor aumentó y los ánimos se elevaron. Los centroamericanos comenzaron a utilizar la fuerza para ingresar, lanzaron piedras, toneles con basura y botellas. Tras la detonación de bombas lacrimógenas, los migrantes corrieron a buscar refugio entre las calles del municipio. Mi esposo está en medio de toda esa gente. ¿Y sus hijos? ¿Cómo es? Por mis hijos y por mi esposo. Tiraron gas lacrimógeno. Mis niños están graves de eso. Pero lo más afectados fueron niños y mujeres. ¿Qué sucedió? Fue que le cayeron encima todos los polvos. ¡Ay! Yo miro que se le cayeron encima a todos ellos. Y a mí no me cayeron encima. ¿Usted vieron? No, toda raspada no voy. Porque la muchacha se desmayó porque le echaron gas lacrimógeno. A todos nos han echado
los soldados, los emigrantes. La policía de Guatemala reaccionó. Sí, a los traicionó a nosotros, ahorita reaccionó. Sí. Una niña de 4 meses presentó problemas respiratorios y familiares buscaron ayuda inmediatamente. La menor fue llevada a un centro asistencial de la zona. Celestial, divino Cristo. Padre mío. Vamos a la estación, ¿no? Sí, a la estación. Minutos después del enfrentamiento entre autoridades de seguridad guatemaltecas y migrantes, se habilitó el portón principal de la frontera y los hondureños ingresaron al puente Rodolfo Robles para esperar que Migración México les permita la entrada legal a su territorio. Para Azteca Noticias les informó José Andino. Gracias, José. Es la realidad de los migrantes. Unos mensajes que manda la gente sobre el tema que estamos abordando. Ibis Ponce dice, buen día, es que el diálogo siempre fue una farsa. El partido en el poder lo utiliza para dilatar la crisis y ganar tiempo. Pero la crisis se agudiza o después de estas caravanas hay que implantar otro diálogo. Ya basta de mentir a este pueblo tan golpeado por la clase política. Joel Osman Sanabria. Se te sale lo liberal, Raúl. Lo malo que no reconoce es que ustedes son parte de los saqueos en el país, porque todos los que han gobernado han robado más objetivos. Sí, hoy liberal tiene razón, pero pienso que el diálogo no ha servido. Una pausa y continuamos. Bueno, y las reformas electorales, ya el doctor Oliva se reunió con gente importante en Washington. ¿Qué de las reformas electorales? Bueno. ¿Por qué te reís, hermano? Estaba pensando en voz alta. ¿Que te vas a lanzar ya? Bueno, no sé si tengo cara de lanza, pero ya vamos a hablar de eso. Sí. Ya voy a ir aquí que está diciendo que fuera Guillermo Valle, que entre Germán. Qué barbaridad. Ya me va a poner a pelear con mi gente. Como dicen en la asamblea, secundo la moción. Bueno, y todas las reformas electorales. Gracias. Bueno, yo quiero retomar un punto. Una de las cosas que se mencionaron y que la mencionó el amigo Edgardo, pues se habló de una reforma y un diálogo fiscal que es fundamental definitivamente y ya varios sectores lo han propuesto y yo creo que es importante darle seguimiento. El segundo punto es el tema de la caravana y la incidencia que tiene en esto. ¿Por qué? Porque a mí, y eso es lo que quiero rescatar al pueblo hondureño que nos está observando y los que estamos en esta mesa, a mí me da tristeza y más con los reportes que nos diste de Azteca Guatemala y el reporte que vimos del fallecimiento de un hondureño. Amigos, no nos rompe y no nos desgarra el corazón ver esa situación y el dolor que me causa es que tenemos un país que tendría mejores condiciones para que eso no esté pasando. Sí. Y lo más doloroso, desde mi perspectiva, sin señalar a nadie en particular, es que todo mundo lleva agua para su molino con el drama genuino y humano que está viviendo esa gente. Y esa deshumanización a mí me preocupa y me da frío. Y yo creo que es muy importante reflexionar un poco alrededor de eso. Bien. Fuera de eso, también quería decir algo en cuanto a dos puntos que dijo el doctor Ernesto Paz, y reitero, es para sumar, no para pelear y dividir, pero mire, en el tema del diálogo, cuando usted mencionó que Libre había puesto 7 condiciones y que no se han dado, yo siento que no podemos condicionar el diálogo se da o no se da, y yo lo voy a decir aquí. Yo solo necesito una condición para ir a dialogar con quien sea y donde sea, y es que vayamos a trabajar por Honduras. Es la única condición que yo necesito. No creo que necesitamos poner 10,000 condiciones más. Y lo último, la reflexión de cómo a veces utilizamos argumentos en una dirección y otra, y no lo digo por usted, doctor, pero hablo por lo que han dicho algunas personas.
Usted mencionó que la amnistía es fundamental para poder seguir adelante y estoy de acuerdo totalmente con usted, solo que yo siento que si la amnistía es repetitiva y vamos a tener amnistía cada 4 años, eso ya no es amnistía, ¿va? Eso ya es una recurrencia permanente de volver a caer en los errores todo el tiempo y no corregirlos. Y eso es señalar que es un poco contradictorio con algunas de las posiciones que tiene la oposición, en el sentido de que frente a la amnistía tenemos todos los epítetos de ni perdón ni olvido, que es totalmente contradictorio a lo que es una amnistía. Pero comparto plenamente con usted que la amnistía debe ser importante, pero reitero, bajo el entendido de que vamos a tener una amnistía con proposiciones, con correctivo de lo que ocurrió. Pero si solo me van a dar una amnistía para que lo vuelva a hacer dentro de determinado tiempo, creo que eso no nos lleva a ningún lado. Y perdón que me desvíe, retomando la pregunta en sí. Miren, las reformas electorales son fundamentales, definitivamente, porque yo siento que mucha de la problemática que estamos teniendo, y creo que lo platicábamos el día de ayer en un noticiero que me hicieron una entrevista, es que si vamos a un nuevo encuentro electoral sin que las reglas cambien, yo no estoy seguro de qué va a ocurrir en el país, porque definitivamente el elemento electoral incide directamente en la polarización y el tema fundamental es que ya tenemos 2, 3 ejemplos previos. Las reglas electorales que tenemos estaban concebidas para un sistema en donde había 2 fuerzas electorales fuertes y tal vez algunas otras extras. Eso ya cambió. A pesar de que hay muchas fuerzas electorales que siguen siendo pequeñas, ya no solo son 2, ahora son 3, si no 4, más 3 más por ahí que a pesar de ser pequeñas tienen un peso fuerte. Eso no permite que las reglas electorales que hemos venido manejando sigan funcionando. ¿Y por qué es urgente que se llegue a un elemento de entendimiento? Esas reformas tienen que pasar por el Congreso y tienen que ser ratificadas en otra legislatura. El tiempo se nos está acabando. Si no se hace una reforma electoral seria, dirigida a que la representación que tienen todos los hondureños en todo el Estado, gobierno, Congreso, instituciones, se vuelva más legítima, esto se nos va a ir de las manos. La crisis de la broma que tú me decías, sin hacer propaganda de que estamos a la vuelta de la esquina de que alguien me baje de mi carro en la calle, o del tuyo, o de ellos, de cualquiera, está a la vuelta de la esquina. Las necesidades que estamos viviendo y que vemos, las personas que pueden tener un poquito de ojo sensible de toda la necesidad social que hay, está ahí. Yo siento que quizás no es que mañana me voy a levantar y eso va a pasar, pero está ahí, palpable, y se siente y palpita cada minuto más y más como una bomba que va a estallar de manera espantosa y de formas que no queremos ni siquiera imaginarnos. Entonces, ¿qué pasa? Todo el tema electoral inicia y ahora vengo y retomo las palabras del doctor nuevamente en cuanto a los diálogos. Doctor, no sé si usted coincide conmigo, hay muchos diálogos, estoy totalmente de acuerdo. Aquí estamos dialogando, hay un diálogo político, hay diálogos que no son públicos, hay diálogos que son públicos, pero lo que interesa es que cada uno de esos espacios y cada uno de esos diálogos lleven algún beneficio hacia los sectores a los cuales deben ir enfocados. Y el diálogo nacional, que debe ser incluyente, que debe llegar a todos los rincones y sectores del país para que cada quien exponga las necesidades que tiene, para que cada quien exponga su visión de la problemática. ¿Cómo voy a resolver la problemática de alguien que está aquí en este estudio si no me siento a platicar con usted y no me cuenta qué le sucede, qué necesita? Voy a tener un gobierno ciego que no va a darse cuenta. No, debemos escuchar, debemos incluir y debe manifestarse en todo lo que hemos mencionado. Entonces, los 7 puntos que mencioné de un desarrollo sostenible son fundamentales y parten de esa reforma y diálogo fiscal
porque eso es lo que nos va a dar equidad, eso nos tiene que dar transparencia en lo que son las recaudaciones del país, transparencia en cuanto a las fuentes de donde vienen esos, porque esa es otra cosa, es un secreto a voces. Cada vez exprimen más a la pobre población, que somos posiblemente nosotros 4 que estamos aquí, somos los que vamos a pagar más impuestos. Alguien me comentaba que es cierto que han mejorado mucho las recaudaciones, pero que nadie ha hecho un estudio serio de cuánto de esas recaudaciones derivan de multas y una serie de castigos que le están poniendo a la población, que somos nosotros mismos los que siempre hemos pagado impuestos. Entonces la pregunta es, ¿qué se hace para que hayan nuevas fuentes de recaudación? ¿Qué se hace para que muchos sectores que en determinado momento de la vida no han pagado impuestos nunca? ¿Por qué se sigue asfixiando a la misma población? O las ironías. Vengo y monto una empresa multinacional inmensa que nadie dice que no puede traer empleo masivo si va a ocurrir, pero le doy exoneraciones de todo tipo. Y resulta que si pongo un puesto de baleadas en la esquina, ahí tengo al funcionario fiscal diciéndome que tengo que dejar de comprar el quesito para pagarle el impuesto. Entonces, hay una serie de cosas que dan una serie de elementos de inequidad social, que ese es el problema principal de nuestro país. Los gobiernos, independientemente de la ideología que tengan, si analizamos alrededor del mundo, los gobiernos que han triunfado y que han llevado desarrollo a sus naciones son los que de alguna manera han logrado un desarrollo de dignidad humana, un desarrollo que sea colectivo y no que se quede concentrado en unas pocas personas. Doctor Rodríguez. ¿Lo dejó pensando? Sí, no, es interesante, ¿no? Lo que pasa es que quiero como aportar algo quizás también en esta línea de las reformas electorales y agregarle a lo que decía hace un rato el doctor Aguilar Paz, que además de los proyectos que ya se presentaron, que él mencionaba, ahorita me estaba acordando que hubo un grupo de multipartidario del Partido Liberal, del Partido Nacional, del Libre, la mayoría de ellos exfuncionarios, ex miembros del Tribunal Supremo Electoral, antes Tribunal Nacional de Elecciones, que también prepararon, y a mí me parece, junto con el proyecto del Tribunal Supremo Electoral, los más completos. Repito, el proyecto que presentó, porque lo conocen la materia electoral, el Tribunal Supremo Electoral, no de ahorita, desde el periodo anterior ya tenían y presentaron al Congreso un nuevo proyecto de una nueva ley electoral. No le pararon bola en el Congreso. Hoy lo han presentado nuevamente y este grupo multipartidario, muy interesante el ejercicio, había un miembro, y lo hicieron por iniciativa propia, esto no fue encargo de su partido, Liberal, Nacional y de Libre, presentaron también un proyecto bastante acabado. Yo lo pude conversar con uno de sus miembros que me comentó muchas de las reformas. Miren, lamentablemente no ha habido, sería interesante, bueno, aquí han estado en este foro, pero conocer mucho más, porque son tantas las reformas, son muchas las reformas electorales que están pendientes, desde la recomposición del tribunal, que ahora se habla, por ejemplo, de separar lo que es el manejo del proceso electoral de la justicia electoral. Correcto. Ese es algo esencial. No puede ser el Tribunal Supremo Electoral juez y parte como lo es actualmente. Correcto. Hay que separar lo que es el manejo del proceso electoral y lo que es la justicia electoral. Probablemente habrá que agregarle una sala que tenga que ver con justicia electoral a la Corte Suprema de Justicia, o se crea un ente nuevo que sea, digamos, la instancia judicial a la cual puedan apelar los afectados en los procesos políticos. Luego, pasando por el tema del registro, que ya se ha avanzado un poco, pero luego hay una serie de reformas electorales que tienen que ver con la ciudadanización de las mesas, tiene que ver con las elecciones internas y primarias, tiene que ver con el financiamiento de los partidos. Bueno, una serie de aspectos. Incluso se ha hablado hasta de
incluir fotografía para elegir a los regidores municipales, que ahí me parece una idea interesante, ¿verdad? Porque votamos en cascada por el alcalde y no sabemos quién acompaña la planilla municipal. Legitimidad. ¿Verdad? O sea, así como sabemos por los diputados que votamos, le vemos la cara y sabemos quién es, así debemos trasladar ese ejercicio democrático a la elección de las corporaciones municipales. Mucho ojo con esto, porque el gobierno local es la base de la sociedad. Desde el municipio se construye el país. Y votamos ciegamente, solo conocemos al alcalde y al vicealcalde y no conocemos la demás planilla municipal. Entonces, es una serie de reformas que tienen una profundidad muy importante para transparentar los procesos, darles credibilidad, agilidad y modernidad. Yo desde hace mucho tiempo vengo planteando el tema de la inscripción de nuevos partidos, porque existe en Honduras, la ley actual es excesivamente tolerante para la inscripción de nuevos partidos y para que los partidos se mantengan en la contienda. Hay una ambigüedad o un vacío en la ley actual que no dice qué pasa cuando un partido político no logra un diputado o sacar el mínimo de votos en el nivel presidencial, ¿verdad? Hay un vacío y hay una contradicción que hay que resolver, ¿verdad? Porque un partido no puede desaparecer porque el Estado le da una personería jurídica. No puede desaparecer la persona jurídica. Lo que debe hacer es, probablemente, de acuerdo a la experiencia en otros países, volver a inscribirse, pero no desaparece la marca del partido. Pero estos aspectos no están contemplados en la nueva ley electoral. A mí me parece entonces que hay que incentivar la discusión del Estado, porque son tantas, claro, hay unas que son de primer orden, pero hay otras reformas de segundo nivel probablemente que también son importantes y las cuales hay que discutir. Repito, esta es una materia técnica muy especializada de la cual pues habrá que en su momento discutir. El tema de la segunda vuelta, por ejemplo, es un tema extremadamente delicado. Yo sé que hay fuerzas favorables, otras que no son favorables. Es algo que habrá que discutir y habrá que ver si hay acuerdos para eso. O el tema de los distritos electorales, que me parece más un distractor que otra cosa, ¿verdad? Porque el tema de los distritos también es un tema que podríamos hacer un programa entero solo para hablar de los distritos electorales. Definitivo. Doctor, ¿qué lo tenía tan pensativo cuando hablaba de don Ricardo? En realidad, toda la parte de reformas electorales forma parte de la superestructura del Estado. Y Germán se ha referido a las cosas más gruesas, a las cosas de orden estructural. Pero yo quisiera señalar que Honduras está frente a un sistema político colapsado y un modelo económico fracasado. Yo lo vuelvo a repetir, lo que tenemos nosotros es un sistema político colapsado y un modelo económico fracasado. Prueba de ello son esas caravanas de migrantes plecas refugiados. Esas masas en realidad son masas híbridas. Uno no sabe, a lo mejor ni ellos mismos lo saben. Es cierto. Lo único que saben es que el hambre no espera, el frío aprieta y la inseguridad los hace buscar una salida para salvar su vida, para preservar algo que lo único que tienen es su vida, su libertad. Entonces, partiendo de eso, Honduras requiere un replanteamiento totalmente nuevo. Don Edgardo Orellana Mercado, mi amigo, él plantea una vuelta de calcetín
Y entonces en privado yo le pregunté a Orellana Mercado, dígame doctor, ¿y eso de vuelta de calcetín qué significa? ¿Asamblea Nacional Constituyente o refundación? ¿Sabe qué me respondió? Estoy autorizado para decirlo. Necesitamos eso y más. Pues eso es lo que necesita Honduras, una vuelta de calcetín. Mire. Pero, ¿Y doctor, qué significa y más? No, espérese. ¿Y refundación qué es? Mire, refundación. No, porque yo le voy a decir algo. Solo es un artículo. Yo a Mel Zelaya siempre le decía, oíme Mel, le decía, ¿qué es eso del poder ciudadano? Nunca le entendía el poder ciudadano. No, es que yo le puedo exponer al pueblo hondureño porque la gente está entusiasmada con la refundación, lo mismo que con la cuarta urna, ¿se acuerdan? Sí. La gente estaba de acuerdo con la cuarta urna, pero no sabía exactamente qué era. Entonces, mire, la refundación no es otra cosa que un proceso de reorganización de instituciones y de estructuras para que vuelvan a funcionar con normalidad. Eso es todo. Eso es la refundación. Refundación es un proceso de reorganización de la sociedad y del Estado. Naturalmente, esto no se hace en 48 meses, que es el mandato presidencial en Honduras, 4 años. No, la refundación será una obra de varias generaciones. La refundación del Estado y la transformación social de Honduras será obra de varias generaciones. Wow. Cada generación asume los compromisos vitales en el momento histórico que le toca vivir. Nosotros tenemos un compromiso. El compromiso que tenemos y que tuvimos era la paz en Centroamérica. Lo logramos. Hubieron muertos. Nos enfrentamos contra otros que creían que la guerra era la solución en Centroamérica. Y seguimos luchando. Ahora se trata de profundizar la democracia y de perfeccionar la democracia. Libertad y Refundación es socialista. Socialista que cree en la democracia, porque no hay democracia sin socialismo, ni socialismo sin democracia. Eso tenemos que entenderlo. Mire, hace 20 años lo que estoy diciendo yo no lo podía decir ni por radio, ni por escrito, ni en un canal de televisión. Pero el mundo cambia, el mundo gira, no hay nada permanente. Lo único permanente es el cambio, tenemos que entenderlo. Honduras necesita cambios. Reformas electorales forman parte del cambio. Nosotros estamos de acuerdo, pero no queremos cualquier reforma electoral. Nosotros no queremos cualquier reforma electoral. Miren, nosotros no queremos reformas electorales con partidos de maletín que vayan a validar los fraudes electorales que se han producido en las 2 últimas elecciones. ¿Cómo me explica a esas personas que cuestionan, que me dicen, es que no hubo fraude? Bueno, ¿cómo me explican racionalmente, matemáticamente, cómo me explican que esas personas, esos partidos tuvieron 36,000 representantes en las mesas electorales y solo sacaron 3,000 votos? Y además de eso les van a dar el 15% de la deuda política del partido ganador, que es el Partido Nacional. Son más de 40 millones los que le dieron o le van a dar al Partido Nacional, y de eso el 15% se lo dan a los partidos de maletín. Eso es corrupción y eso no lo vamos a permitir. Pero eso está en la ley actual, doctor. Sí, pero la ley... No es corrupción porque mire, mi querido Edgardo. Ahí sí creo que usted alarga. Es que la ley, mire, es que la ley la hacen los hombres. ¿Y quién más? ¿Y quién más la va a hacer? No vienen ángeles del cielo a hacer las leyes. No, es que hay leyes divinas y hay leyes naturales. Perdón, doctor, yo creo que ahí yo entiendo su discurso. Entonces no me vaya a decir usted que esa ley es perfecta. No, esa ley es perfectible. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que todo es perfectible. Exactamente, porque todo es perfectible. Existe desde el 2004, o sea,
desde el 2004, y entonces ha funcionado. O sea, no estoy diciendo que está bien, doctor, pero estoy diciendo mire, que no puede ser un acto de corrupción porque está en la ley. Es como que usted me diga que tener una tarjeta de identidad es un acto de corrupción, si eso es un Mire, es un será derecho legal, pero es correcto, amoral. Ok, ahí bien. Eso es ahí, antiético. Ahí está bien. Y la política, tiene que tener una dimensión ética. Okay, usted sabe de que esa ley establece de que el voto de Raúl Valladares vale 39 pesos, pero el voto de las personas que votaron por el PAC, por el PAC Pirujo, para decir, ese vale como 600 lempiras. Y la ley dice de que el voto es igualitario, directo y secreto. ¿Qué le parece? ¿Cómo conciliamos eso? Eso es lo que tenemos que reformar en la ley electoral. Nosotros no podemos seguir eso. Por eso nos ven mal. Por eso nos juegan en chute con nosotros. Es un reto grande, ¿verdad? doctor. Es que, por supuesto que es un reto grande. Y por eso debemos tomar estas cosas con mucha seriedad. Mire, ahora resulta de que hasta la carretilla le han cambiado llantas como 3 veces ya. ¿A la del Banco Central? A la del Banco Central. Óigame, tiene 10 años, casi 10 años de estar hablando de la carretilla. Ay, ¿y qué pasa con el sistema judicial? Y no anda prófugo uno de los autores. Sí, pero no hay sentencia. Del libre, creo que es, ¿verdad? Sí, exactamente. Persona destacada, por cierto. Sí. Pero mire, ¿ven? Tienen casi 10 años de andar persiguiendo a esas personas por la cuarta urna. Esas son debilidades del sistema. Y la empresa nacional portuaria dicen que hicieron una movida, eso lo denunció un prominente miembro del Partido Nacional, dicen que hay una movida de 47 millones de dólares que se lo roban ahorita, se lo roban a Honduras. Mire, sin corrupción la plata rinde. Es un tema de administración. Es un tema de administración. Así es. Claro. Entonces Honduras necesita recuperar, necesitamos refundar por eso. Ya dejémonos de paños tibios, ni de reformetas. Yo digo que si vamos a dar un salto a 20 años del Mitch, hagamos algo que valga la pena. Hagamos algo que realmente nos saque. ¿Cómo es posible, mire, cómo es posible de que 20 años después Honduras sea el país más pobre de América Latina? Por eso es que nosotros afirmamos que este modelo económico es fracasado. Este sistema político está colapsado. Tuvimos elecciones y no resolvemos todavía. Ahora, el modelo también, el modelo que propone Libre es un modelo fracasado, es el modelo de Venezuela y de Nicaragua. Falso. ¿Fracasado el modelo de Libre? El modelo de Libre solo en un minuto. Es fracasado. Una pausa. Ricardo Rodríguez está diciendo que el modelo que propone Libre está fracasado, que no sirve. Nosotros propusimos 17 medidas. Ese es el modelo de Libre. Una pausa. Que es un modelo de economía mixta y de sociedad democrática avanzada. Creo que lo que ha fracasado es otra cosa. Más que los modelos. Una pausa, Fabricio. Dice Manuel Guerrero, lo que diga hoy Edgardo Rodríguez no va a decir lo contrario después. Como él cambia de opinión según la conveniencia, Manuel Rodríguez le manda el mensaje a mi querido amigo Edgardo Rodríguez, Manuel Guerrero, perdón, a mi querido amigo Edgardo Rodríguez. Germán, ¿qué resumimos? ¿Cuál es tu mensaje? Bueno, yo resumo que... ¿Y cuál es el futuro de ese diálogo, de esas reformas electorales? ¿Van a haber o no van a haber? Y como decía el doctor Paz y el doctor Rodríguez, si vamos a elecciones otra vez, si en esas reformas, vamos a tener problemas. Sí. No, definitivamente. Yo creo que más allá de decir o condenar el diálogo a fracasar o no fracasar, yo creo que como sociedad hondureña, como pueblo hondureño, los sectores del país deben encargarse de que el diálogo no fracase. ¿Ah? Yo creo que coincidimos en muchas cosas, como digo, a veces es un tema de estilo, ¿verdad? A veces decimos las mismas cosas con distintas palabras, es un tema de semántica. Hace un ratito Edgardo decía que el modelo de Venezuela fracasó y el doctor hablaba de que el modelo nuestro fracasó, pero yo quiero rescatar lo que siempre he dicho. Yo creo que los modelos no fracasan, los que fracasamos somos los seres humanos. O sea, yo no puedo decir que un modelo
es malo per se. Lo manejamos mal y lo llevamos al fracaso. Siempre he puesto de ejemplo un vehículo. ¿Son malos los carros, Raúl? No, los carros te sirven para transportar mercadería, para transportar personas, para ir a lugares, pero ponerlo en manos de una persona que no tiene la destreza para manejarlo, o un loco, se mata o mata a las personas. Entonces yo siento que lo que tenemos que hacer es rescatar. Totalmente de acuerdo en que debemos hacer alguna refundación en general en cuanto a instituciones y los temas de país, pero reitero, la primera refundación tiene que venir en las personas, porque podemos refundar 100.000 veces el país, y si las personas siguen siendo las mismas y siguen teniendo los mismos defectos y teniendo las mismas conductas erróneas, lo único que vamos a hacer es refundir cualquier refundación que hagamos. Gracias, Raúl. Mil gracias. Doctor Rodríguez. Bueno, creo que no debemos, como decía Germán en algún momento, el diálogo es lo que nos diferencia de la barbarie y del salvajismo. No, aunque este modelo de diálogo tiene demasiados defectos de origen, no podemos permitir que fracase. Yo creo que la línea que se va a rescatar de estas mesas de diálogo, y que ya el presidente del Congreso Nacional se ha adelantado para preparar el terreno en el Congreso Nacional, son las reformas político-electorales. Necesitamos reformas integrales, amplias. Aquí no se trata de solamente voto electrónico, segunda vuelta o distritos electorales, que por cierto, ojalá que hagamos un programa un día de esto, Raúl, y que me invite para hablar de distritos electorales. Sino que una reforma... Pero es que esos distritos electorales... No, es que tenemos que hacer un programa especial. Sí, pero le voy a decir, la gente dice que solo los ricos van a salir si es con distritos electorales. Yo le voy a explicar técnicamente lo que puede ser el sistema mixto, por eso. Así es. O sea, Sí, mire, es correcto. el tema de los distritos Por eso me reí electorales antes de que lo sumamente preguntes. complejo. Bueno, los Aquí- voy a invitar a los tres. Sí, aquí se maneja con una facilidad y es un tema extremadamente complejo, el tema de los distritos electorales. Así que yo por lo menos creo que lo que se va a salir avante y ya se está preparando en el terreno en el Congreso Nacional son las reformas político-electorales. Ojalá que sean amplias e integrales. Muchas gracias, Raúl. Gracias a usted, doctor. Comparto plenamente la última parte de la Ah, no, exposición. espere, se me olvidaba. Lo de Venezuela. El modelo. El modelo de libre de Venezuela. Y de libre están equivocados. No es equivocado. O sea, el modelo que propone de refundación, el modelo político del libre es Venezuela. Y Venezuela no es modelo para nada. Venezuela es el modelo de la antidemocracia y del fracaso económico, lamentablemente. Y hay que ver el discurso, porque es que el doctor Paz es un hombre sumamente ilustrado y preparado, pero no es el que decide las tendencias políticas y económicas en el Partido Libre. Y las figuras, las pilares, Patricia Rodas se remira, mi amigo Gilberto Ríos se remiran en el espejo de Venezuela. Ellos quieren para Honduras lo que Venezuela es hoy. Y yo y muchos hondureños no queremos. Lo que tenemos en Honduras actualmente es un modelo económico fracasado, estoy de acuerdo, pero yo no quiero que me traigan otro modelo político-económico como el de Venezuela, fracasado también. Busquemos un modelo democrático, un modelo humanista, un modelo integral, ¿verdad?, de economía de mercado, con respeto a las instituciones, con democracia y con libertad. Y eso no hay en Venezuela y está muy maltrecho en Honduras también. Doctor. Decía de que estamos plenamente de acuerdo con reformas electorales, y para hablar en términos prácticos, creo que es lo que va a resultar de una negociación, porque todo diálogo, usted sabe que conlleva una negociación. Está implícito. Un diálogo sirve para eso, para negociar. Y la negociación conlleva ceder ante la razón, ante los argumentos de los demás. Así es. Mire, las guerras, incluso las guerras, terminan en una mesa de negociación. Y las acciones políticas o las decisiones políticas terminan en una mesa. En Honduras, en China, en Estados Unidos y en cualquier lado, terminan en una mesa de negociación. Y finalmente quiero decir que un acuerdo político es el producto de una correlación de fuerzas en un momento histórico determinado. En el caso de Honduras,
Es imposible hacer arreglos políticos, acuerdos políticos, sin todos los partidos que verdaderamente significan algo en la vida política nacional. Y Libre es la primera fuerza de oposición y es impensable que esté fuera de esa negociación política, de ese diálogo político. Para concluir, yo quisiera rendir homenaje esta mañana que hemos hablado del diálogo nacional a Igor Garafulik, al embajador Garafulik, que es el representante de Naciones Unidas en Honduras, y del embajador Guillermo Kirkpatrick, embajador del Reino de España. Dos personas, en eso sí coincidimos con el gobernante hondureño Juan Orlando Hernández, son grandes seres humanos que sienten y quieren a Honduras y creo que están haciendo bien su trabajo y ellos nos comprenden y nos entienden todas las limitaciones que tiene la clase política nuestra, toda la falta de madurez que tenemos y ellos siguen insistiendo en el tema del diálogo. Muy buen día, señor embajador Kirkpatrick y Garafulik. Un importante político hondureño, expresidente del país, me dice, es que no nos conocen a los hondureños. Así, hay que ponerle una medalla a los dos que usted acaba de decir. Así es, sí. Tienen que ir conociendo. Hay que darles una condecoración a esos dos personajes cuando terminen su misión en nuestro país. Somos complicados los hondureños. Somos un pueblo que tiene diferentes. Mire, el pueblo hondureño tiene una extraordinaria capacidad de abnegación. El pueblo hondureño soporta, aguanta, pero tiene sus límites. El potencial de indignación que hay en el pueblo hondureño probablemente sea uno de los más grandes que hay en Centroamérica. Potencial de indignación. No es cierto. Y eso puede estallar en cualquier momento. No jueguen. Mire, Carlos, ¿cómo? No jueguen con esa capacidad de abnegación del pueblo. Es peligroso. Todos los pueblos son potencialmente indignables. Así es. Bien. Gracias. Buenos días. Sigan con nosotros en Canal 11. ¿Cuál es su número, doctor?